Hay algo que casi nadie te advierte cuando empiezas a despertar la conciencia. No es luz, no es paz, no es alivio inmediato. Es incomodidad, es soledad, es darte cuenta de que ya no puedes seguir viviendo como antes. Porque ahora ves patrones, ves intenciones, ves límites autoimpuestos, ves mentiras que otros aún necesitan creer. La mayoría de las personas no busca la verdad, busca consuelo, seguridad, pertenencia. Y cuando tú empiezas a ver más allá de eso, pagas un precio. Ya no puedes fingir. Yo mismo lo he comprobado. Cuando comprendes que tu realidad no es algo que te sucede, sino algo que emanas desde dentro, todo cambia. Ya no puedes culpar, ya no puedes esperar, ya no puedes delegar tu poder. Este video no es para quien quiere sentirse bien unos minutos. Es para quien sospecha que hay algo más profundo operando en su vida y está dispuesto a asumir el coste. Porque ver lo que otros no pueden ver no te hace superior, te hace responsable. Y Neville lo sabía. El mayor descubrimiento no es que puedes crear tu mundo, sino que no puedes dejar de hacerlo, incluso cuando prefieres no saberlo. Ver lo que otros no pueden ver no es un don cómodo. No es una ventaja social. No es algo que te haga encajar mejor en el mundo. Es, en muchos casos, una ruptura silenciosa con la forma en la que la mayoría vive. Porque cuando empiezas a comprender cómo funciona realmente la conciencia, ya no puedes volver a refugiarte en la ignorancia voluntaria. Y esa es la primera factura que se paga. La mayoría de las personas vive reaccionando. Reacciona a lo que ve, a lo que oye, a lo que le dijeron que era posible, a lo que el entorno le repite como normal. Viven convencidas de que la realidad es algo externo, algo que ocurre ahí fuera, algo frente a lo cual solo pueden adaptarse, resistir o resignarse. Y mientras uno permanece en ese nivel, la vida parece injusta, caótica o impredecible. Pero en el momento en que ves, de verdad ves, que el origen no está afuera, sino dentro, la estructura completa se derrumba. Ver significa darte cuenta de que no eres una víctima del mundo, sino la fuente desde la cual el mundo se organiza. Y esta comprensión no viene acompañada de aplausos, viene acompañada de vértigo. Porque si lo que experimentas es un reflejo de tu estado interno, entonces ya no puedes esconderte detrás de excusas. Ya no puedes decir, no tuve suerte, no me dejaron, así son las cosas. Empiezas a notar que cada patrón que se repite en tu vida tiene una raíz, y esa raíz está en ti. Aquí es donde muchos retroceden. No porque no entiendan la idea, sino porque sienten el peso de lo que implica. Ver es aceptar que incluso aquello que no te gusta, aquello que te hiere o te limita, ha sido sostenido por una identidad previa, no necesariamente de forma consciente, no como un castigo, sino como una ley. Y esta ley no negocia con emociones humanas. Funciona siempre. El precio de esta visión es que ya no puedes engañarte. Antes podías decir que eras así por tu historia, por tu infancia, por las circunstancias. Ahora empiezas a percibir que esas historias son estados asumidos, narrativas que sigues habitando porque aún te resultan familiares. Ves cómo las personas se aferran a sus problemas como si fueran parte de su identidad, y entiendes que no lo hacen por debilidad, sino por miedo a soltar lo conocido. Y al ver esto, te das cuenta de algo incómodo. Tú hiciste lo mismo durante años. Cuando la conciencia se expande, la tolerancia a la incoherencia disminuye. Empiezas a sentir incomodidad cuando dices cosas que no sientes, cuando aceptas menos de lo que sabes que es posible, cuando actúas pequeño para no incomodar a otros. Ya no puedes no verlo. Y esto te separa, aunque no quieras. No porque seas mejor, sino porque ya no compartes el mismo nivel de percepción. Muchos creen que despertar es volverse positivo, optimista o espiritual en apariencia. Pero en realidad, despertar es volverte honesto, brutalmente honesto contigo mismo. Es notar que tu diálogo interno crea una atmósfera constante, y que esa atmósfera es el terreno donde crecen tus experiencias. Empiezas a observar cómo una suposición sostenida, aunque sea silenciosa, termina endureciéndose en hechos. Y una vez que ves eso, ya no puedes desverlo. Aquí aparece otro precio, la responsabilidad emocional. Antes, tus estados de ánimo parecían causados por lo que ocurría. Ahora empiezas a notar que muchas veces ocurre al revés. Que el mundo responde al tono interno que mantienes, incluso cuando no dices una palabra. Esto no te convierte en alguien frío o distante, pero sí te obliga a ser más consciente de lo que permites habitar en tu mente. Porque sabes que no es inocuo. Sabes que no es solo pensar. Ver también significa comprender que no todo el mundo está listo para esta conversación. Y eso duele, porque al principio quieres compartirlo, quieres advertir, quieres ayudar, pero descubres que para muchos,
Esta comprensión es una amenaza, no porque sea falsa, sino porque desmantela la idea de que alguien más es responsable de su vida. Y no todo el mundo está dispuesto a soltar esa carga, aunque se quejen de ella. Entonces aprendes a callar, no por soberbia, sino por respeto. Respeto a los procesos ajenos y a tu propia energía. Aprendes que no se trata de convencer, sino de encarnar, de vivir desde el estado que has reconocido como verdadero. Porque el verdadero impacto no está en las palabras, sino en la presencia. En cómo caminas, en cómo decides, en lo que toleras y en lo que ya no negocias. Otro precio que se paga es la pérdida de la prisa. Cuando ves cómo funciona la ley interna, dejas de perseguir resultados con ansiedad. Sabes que forzar desde la carencia solo reproduce más carencia. Sabes que intentar demostrar, convencer o acelerar desde el miedo solo confirma ese estado. Y aunque el mundo te diga que corras, tú sabes que el movimiento real ocurre primero dentro. Esto te vuelve extraño a los ojos de muchos. Pareces lento, distante o incluso indiferente. Pero no lo eres. Simplemente ya no te mueves desde la urgencia. Ver lo que otros no pueden ver también significa reconocer que no todo deseo nace del mismo lugar. Empiezas a distinguir entre lo que surge de una identidad limitada y lo que surge de una comprensión más profunda del ser. Y al hacerlo, muchos deseos pierden fuerza. No porque no puedas tenerlos, sino porque ya no los necesitas para sentirte completo. Esto asusta al ego, porque el ego vive de la búsqueda constante. Pero cuando ves, la búsqueda se transforma en elección. Y aquí hay algo crucial. Ver no te libra del dolor humano. Sigues sintiendo, sigues atravesando emociones, sigues enfrentando desafíos. La diferencia es que ya no te pierdes dentro de ellos. Sabes que un estado es transitorio. Sabes que una emoción no define quién eres. Sabes que incluso el caos tiene una función cuando es observado desde la conciencia correcta. Esta distancia interna no te hace insensible, te hace estable. El descubrimiento más peligroso no es que puedas cambiar tu realidad. Es que siempre lo estás haciendo, quieras o no. Cada vez que aceptas una identidad, cada vez que te dices yo soy así, cada vez que te defines por una experiencia pasada, estás sembrando. Y cuando ves esto, el descuido deja de ser una opción. No puedes permitirte vivir en automático. Y eso cansa, al principio, porque implica presencia. Pero con el tiempo, ocurre algo más profundo. Empiezas a sentir una calma extraña. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás dividido internamente. Ya no luchas contra la vida. Ya no te posicionas como un efecto. Te sabes causa. Y esa certeza, aunque silenciosa, lo cambia todo. Este es el precio real. No puedes volver a dormir. No puedes volver a creer que no tienes poder. No puedes volver a vivir como si tus estados internos fueran irrelevantes. Y aunque a veces desearías no haber visto, sabes que no cambiarías esta comprensión por nada. Porque en ella hay una libertad que no depende de condiciones externas. Una libertad que no grita, no se exhibe, pero se sostiene. Cuando has visto, hay una segunda consecuencia que casi nadie menciona. El silencio interior deja de ser opcional. Antes, la mente podía divagar, quejarse, anticipar, repetir viejas historias sin mayor repercusión consciente. Ahora no, ahora sabes. Y saber cambia la relación con tus propios pensamientos. Ya no puedes permitirte alimentar estados internos al azar, porque has comprendido que cada estado sostenido es una orden. No una súplica, no un deseo, una orden. Aquí comienza una disciplina distinta, mucho más sutil que cualquier hábito externo. No se trata de controlar cada pensamiento, eso sería imposible, sino de reconocer desde qué lugar estás viviendo. Porque no es el pensamiento aislado el que crea, es el estado que lo sostiene. Y cuando esto se vuelve evidente, empiezas a notar algo inquietante. La mayoría de las personas vive atrapada en estados que nunca cuestiona. Estados heredados, aceptados, normalizados. Estados de espera, de carencia, de defensa, de justificación constante. Ver lo que otros no pueden ver implica darte cuenta de que la personalidad, tal como la mayoría la entiende, no es algo fijo. Es un conjunto de hábitos internos, de reacciones aprendidas, de supuestos que se repiten. Y cuando ves esto, la idea de yo soy así empieza a desmoronarse. Porque empiezas a notar que ese yo cambia dependiendo del estado que ocupas. En un estado te sientes seguro, creativo, claro. En otro, pequeño, reactivo, necesitado. ¿Cuál de ellos eres tú? La pregunta ya no es filosófica, es práctica. Aquí aparece una incomodidad profunda. Si tu identidad es un estado, entonces puedes habitar otro.
pero también significa que no puedes seguir excusándote en el pasado. El pasado deja de ser una causa y se revela como un eco de estados que ya no tienes por qué seguir sosteniendo. Y esta comprensión es peligrosa porque rompe la narrativa más común del ser humano. Soy así por lo que me hicieron. Cuando ves, entiendes que lo que te hicieron puede haber influido, pero lo que sigue siendo es una elección sostenida. Esto no significa negar la experiencia humana ni invalidar el dolor. Significa algo más radical: dejar de vivir definido por él. Porque cuando te defines por una herida, la mantienes viva. Cuando te defines por una carencia, la perpetúas. Y cuando ves esto, te enfrentas a una decisión silenciosa pero constante. ¿Desde qué estado voy a vivir ahora? No mañana, no cuando todo mejore. Ahora, otro precio de esta visión es que el mundo externo pierde autoridad sobre ti. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no los tomas como pruebas de tu valor o de tu destino. Antes, un rechazo podía definirte. Un retraso podía desanimarte. Un obstáculo podía parecer una señal. Ahora entiendes que el mundo no te evalúa, te refleja. Y esta comprensión cambia completamente tu postura interna. Dejas de pedir permiso. Dejas de reaccionar con tanta intensidad. Observas más. Este cambio, aunque te da poder, también te aísla en ciertos niveles. Porque la conversación común gira en torno a efectos. Lo que pasó, lo que hicieron, lo que dijeron, lo que salió mal. Y tú empiezas a escuchar todo eso como síntomas, no como causas. No juzgas, pero ya no te involucras igual. Sabes que discutir efectos no transforma estados. Y sin darte cuenta, te vuelves más selectivo con tus palabras, con tus reacciones, con tu energía. Aquí es donde muchos sienten culpa. Culpa por no involucrarse tanto, por no dramatizar, por no reaccionar como antes. Pero esta culpa es solo un residuo del viejo estado. Porque cuando ves, entiendes que reaccionar sin conciencia no ayuda a nadie, que participar en el caos no lo disuelve, y que muchas veces la mayor contribución es sostener un estado distinto, incluso en silencio. Ver también implica reconocer el poder de la imaginación, no como fantasía, sino como laboratorio. Empiezas a notar que imaginar no es escapar, es ensayar. Que cada escena interna repetida con sentimiento va moldeando tu percepción, y tu percepción moldea tu experiencia. Esto no es optimismo, es mecánica interna. Y cuando lo comprendes, la imaginación deja de ser un pasatiempo y se convierte en una herramienta precisa. Peligrosa si se usa inconscientemente, liberadora si se usa con intención. Pero aquí hay otra factura: ya no puedes imaginar desde la desesperación sin saberlo. Porque ahora reconoces cuando estás intentando arreglar algo desde la carencia. Sabes cuándo estás imaginando para huir, para compensar, para demostrar. Y esa honestidad interna incomoda, porque te obliga a detenerte, a volver al estado correcto antes de mover una sola imagen. A veces esto se siente como estancamiento, pero no lo es. Es alineación. El descubrimiento más útil de esta etapa es entender que no manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Y ser no es una afirmación verbal, es una sensación habitual, una normalidad interna. Por eso, intentar cambiar resultados sin cambiar el estado es agotador. Y cuando ves esto, dejas de forzar. Empiezas a trabajar en lo invisible, en lo que nadie aplaude, en lo que no se ve, pero se siente. Este trabajo interno no tiene horarios ni rituales fijos. No se trata de repetir frases ni de técnicas mecánicas. Se trata de vigilar suavemente tu identidad. De notar cuando vuelves a un viejo estado y elegir, sin drama, salir de él, una y otra vez, no por perfección, sino por coherencia. Y con el tiempo, esa coherencia se vuelve natural. Hay algo más que se pierde cuando ves: la necesidad de validación constante. Porque cuando sabes que tu estado es la causa, la aprobación externa pierde peso. No desaparece del todo, sigue siendo humano, pero deja de gobernarte. Ya no necesitas que el mundo confirme quién eres, porque tú ya lo has asumido internamente. Y esta seguridad tranquila puede incomodar a otros, porque no compite, no persigue, no implora. Simplemente está. Este es otro precio: dejar de explicarte. Antes sentías la necesidad de justificar tus decisiones, tus pausas, tus cambios. Ahora sabes que la explicación no cambia estados, que quien está listo, entiende sin palabras, y quien no, no entenderá aunque hables horas. Así que eliges el silencio con más frecuencia, no como defensa, sino como economía de energía. A medida que esta visión se integra,
empiezas a notar que la vida responde de forma distinta. No mágicamente, no de inmediato, pero sí consistentemente. Encuentros más alineados, oportunidades menos forzadas, soluciones que aparecen sin lucha. No porque hayas pedido bien, sino porque estás viviendo desde otro lugar. Y esto confirma algo internamente. No estabas equivocado. No estabas imaginando cosas. Hay una ley operando. Y aquí surge una última incomodidad de esta parte. Ya no puedes fingir humildad basada en pequeñez. Porque sabes que negar tu poder no es virtud, es ignorancia. Pero tampoco puedes usar ese poder para inflar el ego, porque sabes que el ego también es un estado. Así que caminas en una línea sutil, firme sin arrogancia, consciente sin rigidez, seguro sin necesidad de imponer. Este equilibrio no se aprende leyendo, se encarna viviendo, y cada día te invita a elegir de nuevo. No desde el miedo a equivocarte, sino desde la claridad de saber que siempre estás eligiendo, incluso cuando crees que no. Hay un momento, después de haber visto y de haber asumido la disciplina interna, en el que surge una pregunta silenciosa. Si todo nace del estado que habito, ¿por qué todavía hay resistencia? ¿Por qué? Aun sabiendo, a veces la realidad parece tardar en responder. Aquí es donde el descubrimiento se vuelve verdaderamente peligroso, porque ya no puedes culpar a la falta de conocimiento. Ahora te enfrentas a algo más profundo, la lealtad invisible a tu antigua identidad. Ver no rompe de inmediato todos los vínculos con el pasado. Los debilita, los expone, pero no los disuelve automáticamente. Hay estados que han sido habitados durante tanto tiempo que se sienten como hogar incluso cuando duelen. Y cuando intentas salir de ellos, el cuerpo, la mente y la emoción reaccionan. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás abandonando lo familiar. Esto es algo que pocos aceptan. A veces no te resistes al cambio porque no creas en él, sino porque implica dejar de ser quien has sido. Aquí aparece una de las trampas más sutiles, creer que entender la ley equivale a vivir desde ella. Pero comprender no es lo mismo que encarnar. Puedes explicar con precisión cómo funciona la conciencia y aún así seguir reaccionando desde viejos estados. No por hipocresía, sino por inercia. Y cuando ves esto, te das cuenta de que el verdadero trabajo no es aprender más, sino permanecer. Permanecer en un estado nuevo el tiempo suficiente para que se vuelva natural. La mente quiere resultados rápidos porque todavía opera desde la identidad que necesita pruebas. Pero cuando has visto de verdad, entiendes que la prueba no precede al estado, lo sigue. Y aquí se paga otro precio, la paciencia radical. No la paciencia resignada, sino la paciencia que nace de la certeza. La que no observa el mundo para ver si ya pasó, sino que se sostiene internamente aunque nada externo haya cambiado todavía. Este periodo es incómodo porque estás entre mundos. Ya no encajas en el antiguo, pero el nuevo aún no se ha estabilizado del todo. Y en ese espacio intermedio, la tentación es volver atrás. Volver a reaccionar, volver a justificarte, volver a pensar como antes. No porque quieras, sino porque es automático. Y cada vez que eso ocurre, tienes una elección silenciosa: castigarte o observarte. Quien ha visto, elige observar, porque sabe que el juicio solo refuerza el estado que intenta dejar. Aquí se revela algo crucial. El cambio real no se siente heroico, no se siente épico. Muchas veces se siente plano, incluso aburrido, porque el drama era parte del viejo estado. La intensidad emocional, la montaña rusa interna, la sensación de estar siempre luchando, todo eso alimentaba una identidad. Cuando sales de ahí, hay un vacío extraño. Y ese vacío no es falta de vida, es ausencia de conflicto interno. Pero el ego no sabe vivir ahí. Por eso intenta provocar, dudar, sabotear. Ver también significa darte cuenta de que no todo pensamiento que aparece te pertenece. Hay residuos de estados antiguos que siguen intentando reclamar territorio. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que fallaron porque apareció un pensamiento negativo. Pero el pensamiento no crea por sí solo. Lo que crea es el acuerdo. Y cuando ves esto, dejas de luchar contra lo que surge y empiezas a decidir qué sostienes. Esta diferencia cambia todo. Otra factura de esta etapa es que ya no puedes usar técnicas como muletas emocionales. Antes, repetir afirmaciones podía darte alivio. Ahora sabes que si las repites desde un estado de carencia, solo refuerzan esa carencia. Así que te ves obligado a ir más profundo. A preguntarte no qué estás diciendo, sino desde dónde lo estás diciendo. Y esta pregunta es incómoda porque no se responde con palabras, se responde con sensación. Empiezas a notar que hay momentos en los que intentas manifestar algo,
pero internamente sigues esperando que ocurra para sentirte diferente. Y cuando ves eso, paras. No porque renuncies, sino porque entiendes que ese orden está invertido. Que primero viene el estado, luego la experiencia. Y aunque esto ya lo sabías intelectualmente, ahora lo ves operando en tiempo real. Y eso no te deja escapar. En esta fase también se cae otra ilusión, la idea de que todo el mundo quiere cambiar. Empiezas a ver con claridad que muchas personas no buscan transformación, buscan alivio temporal. Buscan sentirse mejor sin dejar de ser quienes son. Y tú ya sabes que eso no funciona. Esta comprensión te vuelve más selectivo, no por superioridad, sino por lucidez. Ya no intentas salvar, convencer o empujar. Sabes que el cambio solo ocurre cuando alguien está dispuesto a soltar su identidad actual. Y aquí aparece una soledad distinta. No es aislamiento físico, es aislamiento perceptivo. Puedes estar rodeado de gente y sentir que estás solo en cómo ves la vida. Al principio esto duele, porque el ser humano desea compartir. Pero con el tiempo entiendes que esta soledad no es castigo, es espacio. Espacio para sostener un estado sin interferencias. Espacio para escucharte sin ruido externo. Otro descubrimiento peligroso de esta etapa es notar cómo el mundo responde más a tu normalidad interna que a tus deseos conscientes. Aquello que se vuelve normal para ti empieza a aparecer sin esfuerzo. Y aquello que sigues viendo como extraordinario, lejano, difícil, permanece así, no porque no lo merezcas, sino porque no lo habitas. Esta comprensión no es moral, es mecánica. Y cuando la ves, dejas de pedir permiso para querer más. Empiezas a preguntarte si estás dispuesto a sentirte diferente. Porque sentirte diferente es el verdadero cambio. No pensar diferente, no hablar diferente, no comportarte diferente como actuación. Sentirte diferente cuando nadie te observa. Cuando no hay estímulo externo. Cuando estás solo. Ahí es donde se define el estado. Y sostener ese sentimiento, sin evidencia inmediata, es uno de los precios más altos. Pero también uno de los más transformadores. En este punto, la vida empieza a ponerte pruebas sutiles. No como castigo, sino como confirmación. Situaciones que antes te habrían sacado de centro, ahora solo las observas. No porque seas indiferente, sino porque ya no te arrastran. Y cada vez que eliges no reaccionar desde el viejo estado, algo se afianza internamente. Algo se vuelve estable. Y entonces ocurre algo casi imperceptible. Empiezas a confiar en ti. No en tu personalidad, no en tu historia, no en tu pasado, sino en tu capacidad de habitar un estado conscientemente. Esta confianza no necesita resultados inmediatos. Se siente como suelo firme, como una base que no depende de circunstancias. Y cuando esta base aparece, sabes que has cruzado un umbral. Este es el punto en el que muchos se detienen, no porque no puedan seguir, sino porque seguir implica una renuncia final, dejar de identificarse incluso con la idea de estar despierto. Porque esa también es una identidad. Y mientras sigas aferrado a ella, hay algo que todavía no has soltado. Hay una fase aún más silenciosa, más profunda, que llega después de haber soltado la urgencia, después de haber aprendido a permanecer, después de haber atravesado la soledad perceptiva. Es la fase en la que te das cuenta de que incluso la idea de cambiar tu vida empieza a perder peso. No porque ya no quieras, sino porque ya no partes de la sensación de estar incompleto. Y este giro interno es uno de los más difíciles de explicar, porque no se apoya en logros externos. Aquí ocurre algo delicado. El deseo deja de ser una carencia y se convierte en una dirección. Antes deseabas para llenar un vacío, para compensar, para demostrar, para escapar de una sensación interna incómoda. Ahora el deseo surge desde otra base. No te mueve la falta, te mueve la coherencia. Y esta diferencia lo cambia todo, aunque desde fuera parezca lo mismo. En este punto, muchas técnicas dejan de funcionar tal como las conocías. No porque estén mal, sino porque ya no conectan con tu estado actual. Repetir frases empieza a sentirse hueco. Visualizar escenas sin sentir identificación se vuelve inútil. Y esto desconcierta, porque durante un tiempo esas herramientas te ayudaron. Pero ahora estás en otro nivel de relación contigo mismo. Ya no buscas convencer a tu mente. Buscas alinearte con lo que ya has aceptado internamente como verdadero. Aquí es donde el descubrimiento se vuelve realmente peligroso. Empiezas a notar que no necesitas hacer nada para ser. Que el estado no se construye a base de esfuerzo, sino de permiso. Permiso para dejar de sostener tensión interna. Permiso para dejar de empujar. Permiso para no reaccionar ante cada estímulo. Y este permiso asusta, porque el esfuerzo era parte de tu identidad.
Sin esfuerzo, ¿quién eres? Durante mucho tiempo confundiste control con poder. Creíste que vigilar cada pensamiento, corregirte constantemente, forzarte a mantenerte positivo, era disciplina. Ahora ves que eso también era miedo. Miedo a soltar, miedo a confiar, miedo a no estar haciendo lo suficiente. Y cuando ves esto, te enfrentas a una paradoja. Cuanto más confías en el estado, menos necesitas intervenir. Y cuanto menos intervienes, más natural se vuelve. Esta etapa te confronta con el vacío de la acción innecesaria. Ya no haces por hacer. Ya no hablas por llenar silencios. Ya no reaccionas por inercia. Y aunque desde fuera pueda parecer pasividad, internamente hay una actividad muy clara. Estás sosteniendo una identidad sin defenderla. Estás siendo sin justificarte. Y eso es algo que la mayoría no puede tolerar, ni en sí misma ni en otros. Aquí también se cae otra ilusión. La idea de que la vida te va a sorprender con algo externo que te confirme que lo hiciste bien. Empiezas a notar que la verdadera confirmación es interna. Es esa sensación de no estar dividido, de no estar peleando contigo mismo, de no necesitar cambiar de estado cuando las cosas no salen como esperabas. Y esta estabilidad es mucho más valiosa que cualquier resultado puntual. Otro precio de ver lo que otros no pueden ver es aceptar que no todo se manifiesta para ser disfrutado, sino para ser integrado. Hay experiencias que llegan no para darte placer, sino para afinar tu identidad. Antes las habrías interpretado como obstáculos. Ahora las ves como ajustes. No las glorificas, pero tampoco las dramatizas. Las atraviesas sin perderte en ellas. En este punto, la noción de tiempo también cambia. Dejas de vivir en el cuándo. Ya no estás esperando que algo ocurra para sentirte completo. El futuro deja de ser una promesa emocional. Y esto te devuelve al presente de una forma muy concreta. No como filosofía, sino como experiencia. Estás aquí. Y desde aquí, eliges. No porque debas, sino porque puedes. Hay algo más que se pierde en esta fase. La necesidad de contar tu proceso. Antes sentías el impulso de explicar, de compartir, de narrar tu transformación. Ahora entiendes que hablar demasiado de lo interno puede debilitarlo. No por superstición, sino porque ciertas comprensiones necesitan silencio para asentarse. Y empiezas a proteger ese silencio como algo sagrado. Esto no te vuelve distante, pero sí más preciso. Tus palabras pesan más porque son menos. Tus decisiones se sienten más limpias porque no están cargadas de expectativa. Y cuando algo no resuena, no lo fuerzas. Aprendes a confiar en esa sensación interna sin necesidad de pruebas inmediatas. Porque ya has visto suficientes veces cómo la incoherencia interna termina manifestándose afuera. Aquí aparece una libertad muy específica, la libertad de no reaccionar ante versiones antiguas de ti mismo. Personas, situaciones o dinámicas que antes te arrastraban ya no tienen el mismo acceso. No porque hayas levantado muros, sino porque ya no hay gancho interno. Y cuando no hay gancho, no hay lucha. Simplemente hay distancia natural. El descubrimiento más fino de esta etapa es entender que la ley no responde a tus intenciones conscientes, sino a tu autoimagen profunda, a lo que consideras normal para ti, a lo que toleras sin darte cuenta. Y cambiar esa normalidad no es un acto heroico, es una repetición silenciosa de lecciones internas. Una y otra vez, sin fanfarria. Aquí ya no te preguntas tanto qué tengo que hacer, sino ¿desde dónde estoy viviendo esto? Y esa pregunta te acompaña de forma constante, pero sin peso. Es una brújula, no una exigencia. Y cuando te desvías, lo notas rápido. No para castigarte, sino para volver. Esta parte del camino no es vistosa. No genera historias impresionantes. Pero es donde se consolida todo. Donde el estado deja de ser algo que practicas y se convierte en algo que eres. Y cuando llegas aquí, entiendes por qué tan pocos llegan hasta el final. No porque sea difícil, sino porque no alimenta el ego. Hay un punto final en este recorrido que no se anuncia con señales externas. No hay un momento exacto en el que puedas decir, he llegado. Lo sabes porque ya no buscas llegar. Y esta es, quizá, la consecuencia más radical de ver lo que otros no pueden ver. Desaparece la necesidad de convertir la vida en un proyecto constante de corrección. Aquí comprendes algo que al principio parecía contradictorio. La ley no te pide perfección, te pide coherencia. No te exige estados elevados permanentes. Te invita a dejar de habitar estados que ya sabes que no son verdaderos para ti. Y esta distinción libera una enorme cantidad de energía. Porque dejas de luchar contra lo humano y empiezas a vivir desde lo esencial. En este punto, la identidad deja de ser algo que defiendes.
Ya no necesitas demostrar que sabes, que entiendes, que has cambiado. La comprensión se vuelve silenciosa, funcional, integrada. No está en tus palabras, está en tus reacciones, o en la ausencia de ellas, en lo que eliges sostener cuando nadie te observa, en lo que ya no toleras internamente aunque el mundo lo normalice. El descubrimiento más peligroso de todos es este: no necesitas controlar la vida para vivir desde el poder. El control era una respuesta al miedo. El poder real surge cuando confías en el estado que habitas. Y confiar no significa cruzarte de brazos. Significa actuar sin urgencia, decidir sin ansiedad, moverte sin necesidad de garantía previa. Esa forma de estar en el mundo no llama la atención, pero lo ordena todo. Aquí entiendes por qué Nevi insistía tanto en el ser. Porque hacer viene después. Porque intentar cambiar el efecto sin evitar la causa es agotador. Y porque, cuando el estado es claro, la acción se vuelve natural. No hay fricción interna. No hay contradicción. Lo que haces refleja lo que eres, no intenta compensarlo. También comprendes que no todo lo que llega a tu vida es para quedarse. Algunas experiencias aparecen solo para mostrarte que ya no vibras ahí, que ya no respondes desde ese lugar. Antes te habrían arrastrado. Ahora simplemente las reconoces y las dejas pasar. No como rechazo, sino como falta de resonancia. Y eso es una forma profunda de libertad. Este nivel de conciencia no te vuelve inmune al dolor, pero sí te vuelve impermeable a la identificación con él. Sientes, atraviesas, integras y sigues. No necesitas convertir cada experiencia en una historia sobre ti. No necesitas usarla como prueba de nada. La vida deja de ser un examen y se convierte en una expresión. Y aquí hay algo que muy pocos aceptan. Ver lo que otros no pueden ver no te da ventajas visibles inmediatas. A veces, incluso parece que el mundo favorece a quienes viven inconscientes. Pero tú ya sabes que eso es solo apariencia. Porque el verdadero beneficio no es externo. Es la estabilidad interna. Es la ausencia de conflicto contigo mismo. Es no traicionarte para encajar. Cuando llegas aquí, ya no buscas señales. Ya no interpretas cada evento como un mensaje. Sabes que la vida responde, pero no necesitas vigilarla. Te ocupas de lo único que realmente gobiernas, el estado desde el que vives. Y eso, aunque simple, es profundo. Porque es constante. Porque es silencioso. Porque es real. El precio de ver ha sido alto. Perdiste certezas falsas, pertenencias basadas en inconsciencia, identidades construidas desde el miedo. Pero lo que ganaste no puede perderse fácilmente. Ganaste claridad, ganaste autonomía interna, ganaste la capacidad de estar contigo mismo sin huir. Y quizás esta sea la verdad más difícil de aceptar. Una vez que ves, ya no puedes desear volver atrás. Aunque a veces añores la simplicidad de no saber, sabes que esa simplicidad era dependencia. Ahora hay otra forma de simplicidad, la de no estar dividido, la de no pelear con lo que eres, la de habitarte con responsabilidad y calma. Este no es un camino para muchos, no porque sea exclusivo, sino porque exige honestidad sostenida. Exige renunciar a la comodidad de culpar. Exige soltar la necesidad de ser guiado constantemente. Exige asumir que, te guste o no, eres causa. Y cuando aceptas eso, ya no necesitas más advertencias. Ya no necesitas más promesas. Sabes que la ley opera. Sabes que estás creando. Sabes que el precio de ver fue, en realidad, el precio de dejar de vivir dormido. Y eso, aunque incómodo, es irreversible.